Has cruzado un arroyo como este. Te quitaste las botas, metiste los pies entre las piedras para refrescarte. Y no pensaste ni una sola vez en lo que podía estar quieto a unos centímetros de tu tobillo. El agua parecía vacía. Corría clara sobre la roca. Atrapaba la luz, sonaba a domingo. No estaba vacía. Nunca lo está. Hay una suavidad en los Apalaches que te hace bajar la guardia. Son las montañas más viejas de la Tierra, gastadas y redondeadas durante cientos de millones de años hasta que se les fueron los filos, hasta volverse esas crestas azules que ves desde un mirador, dobladas una detrás de otra en la niebla. Caminas un sendero de flores en camiseta. Te metes en un arroyo frío hasta las rodillas. Pasas la mano por la corteza de un árbol viejo. Y el lugar se siente manso. Se siente domado, resuelto, seguro. Se siente como un sitio al que la gente ya le ganó la partida. Pero esa suavidad es una forma de camuflaje. Estas montañas son la región templada más biodiversa del planeta. Un verde tan espeso y tan antiguo que puede esconder casi cualquier cosa. Y lo hace. Algo de lo que vive aquí te lo esperas. Algo te dejaría helado si supieras que estaba parado en la línea de árboles, inmóvil, mientras tú leías tranquilamente el cartel del sendero. Hoy contamos los 15 animales más peligrosos de los montes Apalaches, ordenados no por cuánto daño hacen, sino por lo completamente que se han quedado fuera de la foto que tú llevas de estas colinas. De los que se esconden a plena vista a los que jamás, en 100 años imaginarías que viven aquí. Por alguno has pasado caminando, con alguno te has bañado, y al número 1 puede que te lo hayas llevado a casa, pegado a tu propio cuerpo, sin sentirlo nunca. Vamos con el número 15. El número 15 cruza la carretera al anochecer y por un segundo lo confundes con un perro flaco y sarnoso que se soltó de algún patio. Es un coyote. Rara vez le hace algo a un adulto. Casi siempre huye antes de que lo veas bien, un destello gris que se traga el matorral. Pero este animal aprendió algo que lo cambia todo, aprendió a vivir en el borde. En las últimas décadas se ha extendido por casi todo el este, y donde antes había bosque cerrado, ahora hay urbanización, gasolineras, colegios, así que el coyote no retrocedió. Se mudó con nosotros. Ronda los basureros de madrugada, cruza los patios traseros, cría bajo las terrazas de casas donde nadie sospecha que hay una camada a 3 metros de la barbacoa. El riesgo real no eres tú, son las mascotas pequeñas, y esa costumbre lenta de perderle el respeto a la gente. No es el que te asusta, es el que dejó de tenerte miedo a ti. Y esa es la primera lección de estas montañas. El peligro no siempre ruge. A veces solo se acostumbra, en silencio, hasta que forma parte del paisaje. Suscríbete si te gusta mirar 2 veces el país que creías conocer. El número 14 lo hueles antes de verlo. La tierra removida junto al camino, franjas enteras de suelo levantadas como si alguien hubiera pasado un arado de noche. Es un jabalí salvaje. Un cerdo asilvestrado de colmillos que no debería estar aquí y que sin embargo se ha vuelto una plaga en buena parte de la cordillera. No tiene veneno ni astucia, tiene masa, mal genio y una carga que jamás esperarías de algo que asocias a una granja tranquila. Un macho adulto puede pesar como una persona y media, y cuando embiste no titubea. Un jabalí acorralado o una hembra con crías escondidas en la maleza carga sin aviso, de frente. Y esos colmillos curvos no están ahí de adorno. Cortan, se mueven en piaras, sobre todo de noche, y destrozan cultivos, remueven las orillas de los arroyos y arrasan el suelo del bosque entero por donde pasan. Es el recordatorio de que aquí no todo lo peligroso es nativo. Parte de esta lista no evolucionó en estas montañas. Llegó, se soltó y se quedó a dominar. Y lo más inquietante del jabalí es cómo se mueve, de noche, en silencio para su tamaño, apareciendo en los senderos justo cuando tú decidiste acampar cerca del agua. No caza personas. Pero no le tiene miedo a casi nada, y un animal así de grande que no te teme es, por definición, un animal con el que no quieres tropezarte en la oscuridad. El número 13 es el que todos creen que debería estar mucho más arriba. Una sombra pesada en la línea de árboles de tu campamento, al otro lado del fuego. Un peso que oyes más que ves cuando la maleza cede a su paso. Un oso negro. Y aquí viene el primer giro grande de la lista. El animal más grande del bosque casi nunca es el que te mata. El oso negro te evita. Rebusca en tu nevera portátil. No en ti. Le interesa el sándwich olvidado, la basura mal cerrada, el saco de pienso del perro. Los ataques existen, pero son raros, y casi siempre cuelgan de un mismo hilo.
comida al alcance, o una madre que cree que amenazas a sus crías. Impone, y con toda la razón. Verlo de cerca te reordena el pulso, te seca la boca, te recuerda de golpe que no estás en lo alto de la cadena mientras dure la caminata. Y sin embargo, año tras año, los osos negros de estas montañas conviven con millones de excursionistas sin apenas rozarlos. Es, en el fondo, un animal que prefiere la retirada al conflicto. Pero si has llegado hasta aquí temiendo sobre todo al oso, estás mirando en la dirección exactamente equivocada. Lo que de verdad hace el daño en estas montañas es mucho más pequeño, mucho más callado y está mucho, muchísimo más cerca de ti. Tan cerca que probablemente hoy ya pasó a tu lado. El número 12 se supone que ni siquiera existe. Un rastro en el barro que no debería estar ahí, con una zancada demasiado larga y sin marca de uñas. Un venado despedazado y tapado con hojas de una forma que ningún coyote hace. El puma. Oficialmente, el puma del este se declaró desaparecido hace décadas. Oficialmente, ya no vive aquí, y punto. Y sin embargo, los avistamientos no paran, año tras año, cámara de sendero tras cámara de sendero. Gente seria que jura haber visto una cola larga y gruesa cruzar el claro al amanecer. Puede que sean animales sueltos que alguien tuvo de mascota. Puede que ejemplares jóvenes que vagaron cientos de kilómetros desde el oeste. Puede que la montaña simplemente no haya terminado de soltar a su fantasma. No te va a perseguir. Casi con seguridad nunca lo verás. Pero la sola posibilidad de que algo así siga ahí arriba, mirándote sin que tú lo mires, cambia por completo cómo caminas cuando el sol empieza a caer. El número 11 no tiene garras, ni colmillos, ni una gota de veneno. Tiene dos ojos que aparecen en tu faro una fracción de segundo demasiado tarde. Es el venado cola blanca, y aquí está el dato que casi nadie se cree la primera vez que lo oye. Según muchas estimaciones, el animal que más muertes humanas causa en Estados Unidos no es el oso, ni la serpiente, ni el tiburón de las películas. Es el venado. No porque ataque, sino porque se cruza. Cada otoño, en plena época de celo, pierden la cabeza y salen a las carreteras justo al anochecer, justo cuando peor ves, y un choque a velocidad de comarca contra un animal de ese tamaño es un choque de verdad, de los que doblan el chasis. El más manso de toda la lista, el de los ojos dulces de estampa navideña, mata a más gente que todos los depredadores de estas montañas juntos. Y lo hace en el sitio donde te sientes más seguro del mundo. Dentro de tu propio coche, con el cinturón puesto, la radio encendida y la sensación de que ya bajaste del monte sano y salvo. Un venado adulto que atraviesa el parabrisas a esa velocidad no es un susto. Es media tonelada entrando en la cabina. Y no viven en la cima remota, viven en el borde de cada carretera comarcal de la cordillera, esperando su otoño. Sigue corrigiendo lo que crees que debes temer, porque aún no has visto lo verdaderamente pequeño. El número 10 entra por el desván al anochecer, un aleteo suave, casi tímido, contra la madera vieja. Un murciélago. Y quiero ser justo con él. La inmensa mayoría están sanos y en realidad juegan de tu lado, porque se comen a toneladas los mosquitos que aparecerán más adelante en esta lista. Pero un puñado son portadores de rabia, y la rabia es una de las poquísimas cosas de estas montañas que, una vez que empieza a dar síntomas, es casi siempre mortal. Lo aterrador no es el murciélago en sí, es el descuido. La mordedura de un murciélago puede ser tan diminuta que ni la sientes, y hay quien despierta con uno en la habitación sin saber si lo tocó dormido. Un murciélago encontrado en el suelo a plena luz del día, tambaleándose, comportándose raro, no es un animal que quieras recoger con la mano. No lo temas por lo que casi siempre es. Témelo por ese estrecho margen que no perdona ni un día de retraso en ir al médico. El número 9 vive exactamente donde tú te metes a nadar. Un remanso tibio y turbio en las tierras bajas del sur de la cordillera, un tronco medio sumergido, y sobre él algo que, cuando te acercas, abre la boca y te enseña un interior blanco como el algodón. El mocasín de agua, la boca de algodón, es una víbora semiacuática de veneno hemotóxico, de los que atacan la sangre y destruyen el tejido alrededor de la mordida, y esa boca abierta y pálida no es un ataque, es su cartel de aviso. Su último, no des un paso más. El problema es que su remanso caliente es también el tuyo, el mismo recodo del río donde metes los pies en pleno agosto,
El mismo tronco donde te sientas a secarte. No sale a cazarte, no te tiene en el menú. Simplemente estaba ahí primero, tomando el sol. Y tú apareciste en su charca sin llamar a la puerta. La mayoría de las veces se desliza al agua y desaparece antes de que sepas que estuvo. Pero si la acorralas contra la orilla, si la pisas al vadear, si tu perro la investiga de cerca, entonces esa boca blanca deja de ser un aviso y se convierte en una promesa. El número 8 es, con diferencia, el que más gente muerde en todo el país, y aún así casi nunca protagoniza una pesadilla. Pisas la hojarasca seca de un sendero, das un paso más y no viste absolutamente nada, porque no había nada que ver. El cabeza de cobre, el Copperhead, es un maestro absoluto del camuflaje. Manchas de cobre y bronce sobre un lecho de hojas muertas, un dibujo que lo borra del suelo hasta el instante en que ya lo pisaste. Provoca una enorme parte de todas las mordeduras de serpiente de Estados Unidos, y por suerte para todos, rara vez mata. Pero rara vez mortal no es en absoluto lo mismo que inofensivo. El dolor de su mordida es brutal, la hinchazón puede arruinarte semanas y vive justo al borde del camino por el que pasas mirando el móvil. No confía en el veneno para escapar. Confía en que tú nunca, jamás, lo veas venir. Y casi siempre acierta. Se tumba junto a los escalones del porche, entre las macetas, en el montón de mantillo del jardín, en el mismo borde de piedra por el que subes al buzón. No es el monstruo de la montaña lejana, es el vecino silencioso que llevaba ahí todo el verano, del color exacto del suelo que pisas sin mirar. Del 5 al 1 esto deja de ser raro y empieza a ser cotidiano. Quédate. El número 7 es el único de la lista que, al menos, te da una oportunidad. Un traqueteo seco, inconfundible, entre las rocas calientes de una ladera al sol. La cascabel de los bosques, la Timber Rattlesnake, es una de las víboras más serias de todo el este por potencia de veneno y por tamaño, capaz de una mordida que sí puede llevarte al hospital de verdad. Y sin embargo es casi una caballera del bosque. Suele avisar antes de atacar, vibra ese cascabel, te concede el segundo de retirada que otras serpientes no regalan. Por eso el peligro real no está en su agresividad, sino en tu distracción. La pisas por no mirar dónde pones el pie. La sorprendes al sentarte en la roca equivocada a comerte un bocadillo. Apoyas la mano en el saliente que no revisaste. Ese aviso generoso que te dio no sirve de nada si llevabas los audífonos puestos y la música alta, o si el cascabel se apagó bajo el rumor del arroyo. Se calienta al sol sobre las mismas rocas donde tú te paras a hacer la foto del valle. Se enrosca junto al mismo tronco donde apoyas la mochila. No es rencorosa, es paciente, y espera que tú cometas el error. Y aún así, por seria que sea esta serpiente, no es ni de lejos la peor de esta lista. El número 6 no es uno, son cientos, y salen todos a la vez. Das un paso sobre lo que parece tierra firme, hierba normal, y resulta ser el techo de un nido subterráneo que acabas de hundir con la bota. Avispas chaqueta amarilla, avispones. Una sola picadura es un mal rato y una tarde arruinada. Un nido entero vaciándose sobre ti es una emergencia médica, y para quien es alérgico sin saberlo, es una carrera contra el reloj, porque la anafilaxia mata en minutos, no en horas. Lo peor es donde ponen la casa, en el jardín donde cortas el césped, en la pila de leña que remueves en otoño, en el hueco de ese tronco caído sobre el que los niños se suben a jugar. Aquí no hay veneno exótico de documental, no hay colmillos de película, hay número, hay sorpresa, y hay un reloj corriendo dentro de tu propio cuerpo que tú ni sabías que existía. El número 5 te da el susto más injusto de todos, porque llega disfrazado de ternura. Rozas una rama baja, tocas casi sin querer una pelusa suave, marrón, bonita, de esas que darían ganas de acariciar. Es la oruga de asno, una de las orugas más venenosas de todo Estados Unidos, y esos pelitos preciosos son en realidad espinas cargadas de veneno. El dolor no es un pinchazo, es una oleada que sube por el brazo, palpitante, que mucha gente describe como un hueso roto por dentro y ardiendo a la vez, con calambres que llegan hasta el pecho. Vive en los robles y en los jardines del sur de la cordillera, a la altura exacta de la mano de un niño que quiere tocarlo blandito. Jamás lo adivinarías, y ese es precisamente el punto de estas montañas. Aquí, muy a menudo, lo más bonito es el aviso que no supiste leer a tiempo. Una oruga suave, una flor, una pelusa que se acaricia sola.
La montaña no esconde su peligro detrás de la fealdad. Lo esconde detrás de lo tierno, de lo que invita a tocar. Y esa es una lección que ningún cartel de sendero te enseña. El número 4 no te espera en el monte. Te espera en la oscuridad de tu propia casa. Metes la mano sin mirar en la pila de leña, en un rincón del cobertizo, dentro de una bota que llevaba semanas en el porche. Una viuda negra, con su inconfundible reloj de arena rojo en el vientre, no quiere pelea, prefiere 1000 veces que la dejen en paz, pero muerdes y la aprietas contra tu piel sin querer, y su veneno es neurotóxico, de los que atacan directamente los nervios, provocando calambres, sudores y un dolor que puede tumbar a un adulto hecho y derecho. Hoy, con atención médica a tiempo, rara vez mata a nadie, pero fíjate dónde vive, no en la cima remota de la montaña, sino en el borde mismo de tu vida doméstica, en esos rincones oscuros que solo tocas a ciegas, con la mano por delante, confiando en que no haya nada. El número 3 es el que ni siquiera sientes cuando ocurre. No hay pinchazo, no hay dolor en el momento, no hay nada que te avise. Solo, semanas después, una herida pequeña que no cierra, que en lugar de sanar se hunde, se oscurece, se abre. La reclusa parda, con su veneno necrótico capaz de matar el tejido alrededor de la mordida. Es esquiva y tímida hasta la obsesión. Se esconde en cajas de cartón guardadas años, detrás de los cuadros, dentro de la ropa que no te pones, en el trastero al que solo bajas 2 veces al año. Al norte de la cordillera su presencia es marginal, y muchas heridas que le echan la culpa resultan ser otra cosa. Pero donde de verdad vive, deja recuerdos que tardan meses en cerrar. Es el primer asesino de verdad invisible de esta lista, el primero cuyo peligro no está en el encuentro, sino en el silencio de después. No la ves, no la sientes, y para cuando la piel te avisa, ella ya se fue hace tiempo. No va a ser el último así. Al contrario, a partir de aquí, los 2 que quedan no necesitan ni que sepas que existen. El número 2 no tiene dientes, ni garras, ni un veneno que valga la pena nombrar. Y aún así es, a escala de todo el planeta, el animal que más seres humanos mata cada año. Un zumbido finito, casi ridículo, en la penumbra de un porche de verano. El mosquito. En estas montañas no te desangra, te inyecta. Es el vector del virus del Nilo Occidental, y mucho más raro pero mucho más grave, de la encefalitis equina del este, una infección que ataca directamente el cerebro y de la que no se sale igual. La inmensa mayoría de sus picaduras no son nada, un ronchón y a otra cosa. Pero conviene decirlo claro, el animal más letal del mundo entero no es un depredador con colmillos ni una fiera de portada. Es una mota que aplastas sin pensar contra tu propio brazo, en tu propia terraza, mientras cae la tarde y crees que el peligro se quedó allá arriba, en el bosque. No ruge, no se enrosca, no te enseña los dientes. Se limita a esperar el atardecer de un charco tranquilo, cerca del agua estancada de tu jardín, y a hacer su trabajo callado durante todo el verano. Ninguna fiera de esta cordillera ha cambiado tantas vidas humanas como ese zumbido que te molesta, y ya. Y llegamos al número 1, al que puede que ya te hayas llevado a casa esta misma temporada. No lo viste, no lo sentiste subir por tu pierna, engancharse en el borde del calcetín, buscar con paciencia un pliegue de piel caliente donde clavarse, del tamaño de una semilla de amapola, una garrapata. Es el número 1, no porque duela, no duele, esa es justo la trampa, sino porque es la más invisible y la más cotidiana de todas, y porque su daño no empieza en el sendero. Empieza cuando ya volviste al coche, a la ducha, a tu cama, tranquilo, seguro de que el día en la montaña salió perfecto. La garrapata de patas negras transmite la enfermedad de Lyme, que puede quedarse contigo durante años, mudando de cara si no la atrapan a tiempo. Y la garrapata estrella solitaria hace algo que suena a pesadilla inventada y no lo es. Su mordida puede dejarte alérgico a la carne roja para el resto de tu vida, un síndrome llamado alfagal, en el que tu propio cuerpo se rebela contra algo que comiste sin problema desde niño. Imagina volver de una caminata perfecta, un domingo cualquiera, y descubrir meses después que ya no puedes comer un filete sin acabar en urgencias. No hubo garras, no hubo colmillos, no hubo un solo instante de miedo. Hubo una mota del tamaño de una semilla, agarrada a un pliegue de tu piel, haciendo su trabajo mientras tú disfrutabas del paisaje. Ese es el verdadero rostro del peligro en los Apalaches. No es el oso en la línea de árboles.
No es el puma que quizá ya ni existe. Es lo que cabe en la cabeza de un alfiler, lo que sube contigo por el sendero de flores sin que lo notes, lo que cruza la puerta de tu casa pegado a tu piel y se queda. El monstruo más grande de la lista era, al final, el que menos te iba a matar. Y el más pequeño ni siquiera necesitó que lo notaras para cambiarte la vida. Vuelve por un momento al arroyo del principio, los pies en el agua fría, el sol entre los árboles, esa sensación limpia de que este lugar es manso. Nada de eso era mentira, y nada de eso era del todo seguro. Los apalaches no son crueles, no te muerden por odio, no guardan rencor. Son solo viejos, verdes y llenos hasta rebosar. Y tú estabas de paso caminando por encima de una vida que llevaba aquí millones de años antes de que existiera el primer sendero. La postal siempre fue también la trampa. Por eso la gente que vive de verdad en estas montañas no aprende a tenerle miedo al bosque. Aprende a mirar 2 veces el suelo que creía conocer, a sacudir las botas antes de calzarse, a revisarse la piel al volver a casa, a leer los avisos bonitos antes de tocarlos. No es paranoia, es respeto. Es entender que la belleza de este lugar y su peligro son exactamente lo mismo. La misma abundancia antigua de vida, mirada desde 2 lados. El bosque no cambia cuando aprendes a temerlo un poco. Cambias tú. Empiezas a caminar despierto. Así que dime una cosa antes de irte. ¿En qué tramo de estas montañas estás tú? ¿O hacia cuál te diriges la próxima vez? Déjalo en los comentarios y suscríbete, porque la siguiente parada esconde algo que camina donde el bosque se rompe y la frontera se vuelve desierto. Y ahí, créeme, hasta el suelo mismo aprendió a matar.